Hola amor, ¿cómo estás? Hola amor, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios aquí. Mira, muy contento de estar a tu Bueno, lado como siempre. Y pues les damos la bienvenida nuevamente a esta semana, a este tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Y sabes, creemos que obviamente como todo lo que Dios nos muestra y nos enseña, pues siempre es muy importante que lo consideremos. Y el día de hoy queremos hablar de un tema que se llama una cultura del reino de Dios para nuestro matrimonio. Y sabes, creo que es muy importante que nosotros podamos entender cuál es el tipo de cultura que Dios quiere que nosotros establezcamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cultura, pues obviamente estamos hablando de una serie de elementos que vamos a ver el día de hoy y que son muy importantes que consideramos, que consideremos para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Y bueno, en este caso yo quisiera pedirte que me acompañes a Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 y dice, os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y en Colosenses 1, 10 y 11 nos dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido, con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. Sabes, yo creo que es uno de los objetivos de Dios, es que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Él. Y obviamente el día de hoy vamos a hablar algunos temas que consideramos que son muy importantes que evaluemos, algunas áreas que consideramos importante que evaluemos todos y cada uno de nosotros como matrimonios para poder saber si estamos avanzando en esa cultura del reino. Pero antes de eso, ¿les parece si oramos? claro que sí. Padre, queremos darte gracias por tu amor, por tu presencia en nuestra vida. Queremos pedirte que en este momento sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, que sean tus palabras, Señor, las que vengan y hablen a nuestro corazón para que nosotros podamos alinearnos cada día más a esa cultura que tú estableces, a la cultura del reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y sabes, amor, para poder entender cómo traer esa cultura del reino a nuestro matrimonio y poder entender qué es la cultura del reino, pues bueno, tenemos que comprender que ya Dios había establecido un origen bíblico para nuestro matrimonio y una base de una cultura del reino. Entendamos que la palabra de Dios es el estándar con el cual nosotros podemos compararnos. Nosotros no nos vamos a poder comparar con otros matrimonios, sino con la palabra. Y esto nos permite avanzar en nuestra jornada como matrimonio, en nuestra jornada, en nuestra relación y en nuestra familia. Entonces nosotros tenemos que entender que el matrimonio es para gobernar y replicar la imagen y el reino de Dios. Sabemos que Jesús nos pone ese ejemplo, ¿verdad? Que para él, su esposa, pues es la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que hacer de ese ejemplo, hacerlo nuestro y entonces hacer una réplica de esa imagen y del reino de Dios. Y nosotros como matrimonio tenemos que gobernar aquí en la tierra con ese ejemplo y con la cultura que ya Jesús o nuestro papá, nuestro padre nos va enseñando a través de la palabra. Y entonces nosotros vamos a ir marchando para que nuestras generaciones también aprendan que nosotros aquí venimos a gobernar con la palabra de Dios, ya sabiendo esa cultura que Jesús nos va a ir mostrando y el Espíritu Santo nos va a ir guiando. Nosotros vamos a impactar a las generaciones, les vamos a enseñar de esa cultura, de la palabra y les vamos a guiar, ¿verdad? Conforme el Espíritu Santo nos vaya guiando, nosotros vamos a guiar a otros y esto traerá un propósito y bendición y nosotros vamos a poder ir más allá de nuestras generaciones, ir más allá de nuestra familia, vamos a
dar ejemplo de esta cultura a todos los que nos rodean. Pero es importante que nosotros como matrimonio decidamos gobernar con esta cultura. Sabemos que Dios no nos obliga y bueno, pues es una decisión de ambos. Nosotros sabemos también que, bueno, nuestro matrimonio, para evitar esas complejidades que se presentan a través de los años, a través de nuestro recorrido, de nuestra relación y en esta jornada, pues Dios nos dio esa solución: gobernar, traer la cultura del reino a nuestro matrimonio, y así evitaremos que nosotros podamos tener problemas, complejidades y bueno, pueda fructificar nuestro matrimonio. Pero para eso pues tenemos que hacer esa decisión, para estar completos, para seguir esa cultura, ¿no? Es como yo le comentaba a mi esposo cuando preparamos este tema, pues yo le decía, mira, por ejemplo, un hombre pues va, cuando se siente mal, va al doctor y bueno, el doctor empieza a darle la consulta, empieza a diagnosticarle qué es lo que tiene, le da un medicamento y bueno, llegando a su casa, si este hombre no toma el medicamento, pues va a continuar, pues sí, enfermo, y entonces, pues bueno, a lo mejor quizás llega la muerte, pero ya no fue negligencia del doctor, sino fue de él. Así es aquí. Dios nos da la solución para nosotros marchar con la cultura del reino en nuestro matrimonio y así evitar ciertos problemas o ciertas complejidades y tener un matrimonio fructífero. Pero si nosotros no hacemos no hacemos nuestra la cultura, pues entonces ya es negligencia nuestra. Ya Dios lo estableció, ahí nos dejó su palabra y nos está guiando, pero si nosotros no lo tomamos, pues bueno, vamos a tener un matrimonio no tan fructífero, ¿no? Así es, fíjate, por ejemplo, en Juan 17, del 14 al 19, nos dice Jesús: yo les he dado tu palabra, o sea, Él nos ha dado su palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y fíjate, aquí, como decía Juanita, el estándar es la palabra, y Jesús nos está dejando aquí claramente la palabra, que es justamente la que va a ayudarnos a poder establecer cuál es la cultura que nosotros debemos de llevar. Ahora, cuando hablamos de una cultura, fíjate, te voy a leer una definición, hay muchas, si tú vas a Google vas a encontrar muchas definiciones de cultura, pero te voy a leer una. Dice: cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Entonces, ¿qué es una cultura? Pues es un conjunto de hábitos, ¿verdad? Que nosotros pues vamos desarrollando, que van dirigidas a través de ciertas acciones que vamos repitiendo. Pero fíjate qué interesante, porque estas acciones son el resultado de nuestros pensamientos, y esos pensamientos son el resultado de nuestras creencias, de nuestros valores. ¿Qué es eso que tú crees? Pues es de la forma en la que tú vas a pensar, en la que tú vas a hablar, en la que tú vas a actuar, y por lo tanto todo esto se van a volver hábitos que pues eventualmente forman parte de tu cultura. Cuando nosotros hablamos de cultura, pues por ejemplo nosotros podemos ir a una cultura europea y todos se imaginan cuáles más o menos son los elementos, a pesar de que cuando tú vas a Europa, pues obviamente es una gran variedad de culturas entre cada país. En México, nosotros tenemos una cultura como mexicanos, pero también en cada estado de la República tienen diferentes culturas. Me acuerdo que cuando fuimos a Irlanda, por ejemplo, llegamos y bueno, pues obviamente hubo muchos elementos culturales que eran diferentes, pero ni siquiera hablando de la cultura, sino hablando simplemente de diferencias
Como por ejemplo, pues el clima ya es muy frío, ¿no? Entonces ellos pues obviamente andan pues muy primaverales y nosotros muriéndonos de frío, ¿no? Y es que ellos están acostumbrados a ese ambiente, a ese clima. Otro elemento que no tiene que ver todavía con la cultura, pero pues ellos manejan del otro lado del que manejamos nosotros. Y cuando nosotros llegamos allá, pues imagínate estar haciendo los cambios de velocidades con la izquierda en lugar de con la derecha, pues causa un shock. Pero además, ¿cuál es la cultura que tienen allá en relación a las reglas de tránsito? Pues obviamente, cuando tú te vas a otro país o cuando tú vas a otro país, no sé por qué, como que mágicamente tú empiezas a ser el ciudadano más cumplido y más obediente, sigues las reglas. ¿Por qué? Porque puede ser que en un momento dado pues te agarre la policía y digan, Las multas. te meta una multa de aquellas que dices, oye, están carísimas, ¿no? Entonces, además de esto, obviamente ellos tienen ciertas costumbres, ciertos hábitos que van siendo parte de esa cultura. Me acuerdo que una de las cosas que nos llamaba mucho la atención es que ellos para todo, para celebrar el cumpleaños de los niños chiquitos, se iban al pub, ¿no? Así como aquí tú dirías, ¿cómo es que te vas a la cantina, ¿no? Prácticamente. Pero el pub es un centro social, es un centro que ellos utilizan para poder hacer eventos sociales. No necesariamente es solamente para cuestión de bebida alcohólica, sino que ellos utilizan esto y es parte del centro de su núcleo social a través del cual ellos expresan este tipo de cosas. Entonces son parte de su cultura. Sin embargo, creo que lo que es importante aquí es que nosotros vayamos avanzando poco a poco en entender cuál es la cultura que Dios quiere establecer para nuestra vida. Por ejemplo, en Mateo 5, del 38 al 48 dice, Jesús hablando, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y él dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Otra vez vuelve a decir, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjate, la ley en el Antiguo Testamento establecía ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dice, pero yo os digo, Él viene a traer la cultura del reino de los cielos a esta tierra en la forma en la cual el Padre, nuestro Padre Celestial, desde el principio lo estableció para nuestra vida. Entonces, es importante que identifiquemos esto, ¿no? Claro que sí, amor. Ahora, sabes, también tenemos que saber que nosotros tenemos una identidad, ¿verdad? Como hijos de nuestro Padre, nosotros sabemos que fuimos creados conforme a su imagen y semejanza. Entonces, cuando Él nos crea, nosotros nacemos, todo, ya traemos esa identidad de nuestro Padre y tenemos que protegerla. Yo me acuerdo, amor, que también cuando empezamos a viajar, cuando Dios nos dio la oportunidad de poder salir del país y viajar, por parte de la compañía nos colocaban un personal donde nos daban pláticas acerca de las culturas de los países hacia donde íbamos a ir a vivir un tiempo. Y entonces dentro de ese entrenamiento, pues ellos nos decían, saben que el consejo que más les damos es de que cuiden su identidad como mexicanos. Y bueno, nosotros intentamos siempre, de cualquier forma, tratar de proteger esa identidad como mexicanos y en donde más podíamos, que era nuestro hogar o en donde se podía, pues nosotros protegíamos nuestra identidad, nuestras costumbres y era muy bonito, Ujú. ¿verdad? Porque
puedes perderte entre tanta cultura, entre tantas reglas y todo que tiene cada país, pues pudieras perderla, ¿no? Y así es también con la cultura del reino. La cultura del reino, pues ya Dios nos da una identidad y al venir aquí y vivir una cultura del mundo, al saber que, bueno, vamos creciendo y nuestros padres nos van enseñando una cultura para conocer aquí en el mundo que hay reglas, hay muchas cosas, pues bueno, pudiéramos perder esta identidad que ya Dios nos estableció desde que nacemos. Entonces, protejámosla y bueno, pues marchemos con lo más importante que es la cultura del reino más que la cultura de este mundo. En Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Él nos dice, ¿verdad? No nos amoldemos a este mundo. Estamos en este mundo, pero no tenemos que amoldarnos a este mundo, sino amoldémonos a la cultura del reino y hagamos, protegiendo esa identidad, hagamos de nosotros esa cultura, ¿no? En Filipenses 2:15-16 nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, marchemos con esa identidad protegida y con la cultura del reino. Sí, es muy importante porque al final del día Dios desde que nos creó con una identidad, como dice Juanita, ¿no? Una identidad de hijos. Y esa identidad de hijos es la que justamente nos permite que nosotros podamos entender, asimilar y obviamente vivir en la cultura que Él quiere establecer para nuestra vida, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de 5 elementos que queremos evaluar en conjunto, todos nosotros, y considerar e identificar si estamos viviendo una cultura del reino de Dios o si debemos de aplicar algún ajuste en alguno de estos 5 elementos, ¿no? Para que podamos nosotros obviamente ajustar ya sea nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros hechos, nuestros hábitos y como consecuencia nuestra cultura, ¿no? Entonces, para poder avanzar en nuestra vida conyugal necesitamos evaluar algunos aspectos que son importantes, ¿no? Y establecer en nuestra vida estos elementos como algo que en un momento dado podamos nosotros realmente estar en todo momento identificando cómo estamos en cada una de estas áreas. ¿Cuál sería la primera área, Juanita, que quisieras que viéramos? Pues la unidad, amados, es bien importante saber realmente qué es la unidad. Nosotros como unidad podemos entender es tener unidad es marchar en un mismo pensamiento o ponernos de acuerdo para marchar así en unidad. Pero la unidad no es una posición, tenemos que comprender esto. La unidad es una persona. La unidad no son pensamientos, no son lugares, no es el estar tanto de acuerdo, más bien la unidad es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él nos da de su, Él sí, nos deja su Espíritu Santo para que nos pueda guiar y Él es la unidad que debe de estar entre tú y yo, amor. Entonces Él nos va a ayudar a que, a pesar de que somos personas diferentes, pues Él nos vaya a ayudar a marchar conforme Él nos guíe, ¿verdad? Para entonces hacer de nosotros la unicidad. ¿Qué es la unicidad? La unicidad es tener un objetivo en común. Y entonces nosotros tenemos que saber que en este momento, pues bueno, el objetivo en común sería la cultura del reino para nuestro matrimonio. Entonces, tú y yo tenemos que tener ese objetivo en común de marchar con la cultura del reino para nuestro matrimonio aquí en la tierra. Entonces, esa es la unicidad y esa es la que prevalece entre tú y yo.
pero la unidad, pues es el Espíritu Santo, no tenemos que forzar ciertas cosas, sino que Él estando en nosotros, pues lo hace posible esa unidad y esa armonía para nosotros poder marchar pues bien y Él nos dice también que es al tener esa unidad, esa unicidad, nosotros también podemos calibrar, podemos discernir. El Espíritu Santo pues finalmente es esa voz, ¿verdad? Y nosotros si obedecemos, pues bueno, pues Él nos va a ir guiando en esa cultura del reino y va a haber armonía, plenitud y paz, ¿verdad? Finalmente, la voz del Espíritu Santo pues es el voto definitivo para cada decisión que tú y yo podamos tomar, ¿verdad? Basado en esta cultura de reino para nuestro matrimonio. Entonces, vamos a ver que en Primera de Corintios 13, perdón, en Efesios 4, 3, 5, de la versión, nueva versión internacional, dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu Santo mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, pues marchemos en eso, ¿no? Exacto. Entonces, el primer elemento que vamos a evaluar es la unidad. Si tú estás avanzando bien en unidad, gloria a Dios, dale gracias a Dios, ora y agradécele por esa unidad que Él ha puesto en tu matrimonio. Y si no, tranquilo, porque vamos a estar trabajando sobre de ello el día jueves en nuestra sesión, en nuestro taller. Ahora, el segundo elemento que quisiéramos evaluar es el amor. Ahora, cuando estamos hablando de amor, no estamos hablando solamente en una dimensión o en dos dimensiones. Normalmente cuando hablamos de amor, lo vemos en el aspecto físico y en el aspecto emocional. Sin embargo, aquí estamos hablando del amor en las tres dimensiones. Espíritu, alma y cuerpo, recordando que nosotros somos un espíritu, tenemos una alma y habitamos en un cuerpo, pero realmente nuestro verdadero ser es el ser espiritual. Dios es espíritu y dice la palabra que los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Tú y yo somos seres espirituales y por lo tanto necesitamos desarrollarnos en esa área también, principalmente. Cuando tú lees en 1 Corintios 13, y te voy a pedir que en tu casa con tu cónyuge, tú leas todo el capítulo 13, pues obviamente ahí establece ciertos elementos que vamos a ver que si no fuera por el amor de Dios que Él ha colocado en nuestros corazones, nosotros no podríamos vivir esos elementos. Cuando nuestro amor, ese amor en el espíritu de parte de Dios se ha desarrollado en nuestra vida, esto nos permite obviamente avanzar y alcanzar a poder poner en práctica estos elementos que vamos a ver. En 1 Corintios 13 del 4 al 8 dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Entonces, fíjate cómo aquí son elementos que si nosotros no tenemos el amor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, difícilmente podríamos vivir este amor tal como nos lo está diciendo aquí en 1 Corintios 13. Pero cuando el amor de Dios habita en tu corazón y el Espíritu Santo, como dice Juanita, habita en ti y en tu vida, pues obviamente como fruto vas a comenzar a poder no solamente experimentar, sino a expresar primeramente hacia tu cónyuge, que es tu prójimo más cercano, hacia tus hijos, hacia tu familia, hacia tus familiares, y entonces el amor verdaderamente se va a comenzar a manifestar en tu vida. Y bueno, amor, también el tercer punto, pues es la sujeción a la palabra, ¿verdad? Nosotros sabemos que es una frase complicada y a veces se malinterpreta, ¿no? La sujeción, pues es una palabra clave, es una palabra muy bonita porque lo adquirimos del ejemplo que vino a ser Jesús aquí en la tierra, que es someterse por elección.
¿verdad? Es un ejemplo divino de Jesús. Él no se sometió a la fuerza, sino es algo muy bonito que Él eligió precisamente para que nosotros pudiéramos tener salvación y pudiéramos tener vida eterna, ¿verdad? Es un regalo muy bonito, pero claro que no fue fácil, ¿no? Nosotros vemos que en la palabra de Dios Él nos enseña qué es realmente la sumisión. La sumisión no es pasar encima de alguien ni aprovecharnos, ¿verdad?, de esa persona por su nobleza o así, ¿no? Sino que nosotros tenemos que saber que hay un orden que Dios estableció, ¿verdad? Mi esposo, bueno, pues es el varón que se va a sujetar primeramente a Dios en sumisión, en amor. Y bueno, pues es muy bonito este ejemplo porque él en ese momento, yo así lo veo, representa como un paraguas y entonces por consiguiente va a proteger y amar a su esposa, siendo que él se someta a Jesús, entonces la mujer se somete a él y no le va a costar para nada trabajo, ¿verdad? Y no va a dudarlo y no va a ser fuerte para nada, ni él va a pasar encima de ella, ni encima de sus hijos, porque es un orden que Dios establece y si Él lo hace, pues bueno, yo solamente lo sigo y disfruto y me gozo en esa sumisión porque sé que va a ser guiado por Dios. Entonces, a mí hasta se me hace algo pues romántico, ¿no? Porque bueno, pues él está protegiendo a su esposa, después a sus hijos en amor y en sujeción, este, pues a Dios, ¿verdad? Entonces, puedes tener la confianza de que Él no va a abusar, Él no va a abusar de esa, pues sí, de ese orden en el que Dios establece. Entonces, así tampoco no hay un yugo desigual, sino un yugo en amor y marchamos como matrimonio en esa cultura, ¿verdad? En la cultura del reino y lo hacemos por elección personal. Entonces vamos a ver que en Efesios 5, 21, 29 nos dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como la iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Él ama a su esposa, el que ama a su esposa, perdón, se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace como con la iglesia. Ujú. Sí, no, realmente aquí creo que es un compromiso muy grande que nosotros tenemos como hombres de amar a nuestra esposa. En realidad, cuando tú hablas de sujeción o de someterse, nos debemos de someter los unos a los otros, comienza diciendo aquí en el versículo 21, es decir, nosotros nos sometemos a Cristo, por reverencia a Cristo nos sometemos unos a otros y aunque aquí pues obviamente vemos que dice la palabra esposa, sométanse a sus propios esposos, al esposo le dice, ama a tu esposa. ¿Cómo? ¿De qué manera tienes que amar a tu esposa? De la manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Imagínate qué grande amor el de Cristo, que Él se entregó por nosotros como iglesia, como su esposa, como su novia, para poder obviamente darnos y santificarnos, dice aquí, ¿no? Para poder presentarnos ante el Padre sin mancha ni arruga. A mí se me hace increíble porque obviamente, imagínate,
qué grande amor el de Jesús para poder entregarse por nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Y no solo eso, sino que además ahora nos presenta ante Dios y dice, mira, te presento a mi esposa, la iglesia, sin mancha y sin arruga. Yo creo que ninguno de nosotros podría decir pues, que somos sin mancha y sin arruga, y sin embargo, Él la presenta ante nosotros. Entonces, así nosotros, cuando tú estés orando por tu esposa, preséntala ante Dios en oración diciendo gracias porque ella es mi amada, porque tú la has entregado en mis manos para poder cuidarla, para poder guardarla, para poder presentarla delante de ti, tal como tú quieres, ¿no? Entonces, realmente es una responsabilidad muy grande que tenemos como esposos. Y esto cambia completamente las cosas, porque entonces, al tú expresar ese tipo de amor, pues obviamente tu esposa va a decir a donde quieras, ¿verdad? Entonces, pero no porque tú quieras aprovecharte, sino al contrario, porque como tú le amas y tú buscas eso, ¿no? Ahora el cuarto punto es el entendimiento de los roles. También es muy importante para llevar esta cultura a cabo del reino para nuestro matrimonio, pues tenemos que entender los roles. El rol que tiene mi esposo, pues, es el amarme, ¿verdad? Y es que tú ames a tu esposa y es el esposo se debe de preocupar. Sabemos que en este mundo, pues bueno, el rol del esposo es proveer a su familia, proveer a su esposa, ver por las necesidades, pero lo más trascendental y lo que pues es de gran importancia es el rol para que él pueda estar atento del desarrollo espiritual de su esposa. Entonces ese es el más importante sobre todas las cosas, ¿verdad? Es importante proveer, es importante cubrir las necesidades, pero nuestro padre nos dice que, bueno, lo más trascendental pues es que el esposo esté atento al desarrollo espiritual de su esposa, al crecimiento y ambos crezcan en la palabra, ambos hagan suyo el evangelio para poder gobernar como matrimonio, si no, pues bueno, también no vamos a poder derribar todas las armas que se nos van a presentar a lo largo de nuestra jornada. Bueno, tenemos que predicar también con la palabra y entonces nosotros tenemos que crecer, tenemos que llenarnos del Evangelio y así marchar juntos, ¿verdad? En ese crecimiento espiritual. Entonces, nosotros pues en casa sabemos que las mujeres pues tenemos que dar un seguimiento. Él es la autoridad, nosotros tenemos que seguir esa autoridad y llevar a cabo ese seguimiento, ¿verdad? Que él ya o juntos estemos ya estableciendo y pues estemos platicando para nuestra familia, llevarla a cabo, ¿verdad? Entonces, pues esos son los roles y tenemos que marchar conforme Dios nos guíe con su Espíritu Santo. ¿No? Exacto, y fíjate, cuando hablamos de roles, obviamente cada uno tiene un rol y yo sé que el día de hoy, pues las mujeres muchas veces han tomado la decisión, pues de trabajar también de manera secular, pues obviamente en ese sentido, si ustedes están puestos de acuerdo en ello, pues entonces es importante que como esposos apoyemos a nuestra esposa también en el sentido de que no le dejemos toda la carga, porque muchas veces pareciera como que, ay, no, pues estamos, pues prácticamente nos están haciendo un favor. No, o sea, cada uno tenemos un rol en nuestro hogar, cada uno tenemos un rol que realizar, pero lo más importante, dijimos, nosotros somos seres espirituales, debemos de buscar, como dice Juanita, procurar primeramente los dones espirituales y cubrir las necesidades espirituales que tenemos cada uno de nosotros. Y nuestro rol como esposos no es nada más el rol de la mujer, el desarrollarse espiritualmente como muchas veces se piensa. Al contrario, debemos de crecer juntos. Entonces, si tú avanzas, pues entonces traes a tu cónyuge hacia acá. Si tu esposa avanza, también te va trayendo. Y así nos vamos los dos, ¿no? Fíjate lo que dice Primera de Corintios 12 del 4 al 11. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás.
A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar en lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¿Qué quiero decir con esto? A pesar de que tenemos roles en lo físico, en la organización y estructura familiar, cada uno de nosotros hemos recibido dones que debemos de poner al servicio, primeramente de nuestro cónyuge, de nuestra familia, de nuestros hijos y de la iglesia, porque todos los dones son para la edificación de la iglesia, comenzando obviamente de nuestra familia. Entonces, si tú estás teniendo un gran avance en el área de estos roles, haciendo el papel que Dios ha establecido para tu vida, felicidades también. Y si no, no te preocupes, el día jueves en el taller vamos a estar trabajando. Y el quinto y último punto que queremos evaluar como matrimonios, cada uno de nosotros, es cómo estamos administrando los bienes para la expansión del reino. Los bienes que Dios ha establecido para nuestra vida tienen ese propósito. Y no estoy hablando solamente de los bienes materiales, que sí, obviamente son necesarios para poder expandir el reino de Dios en esta tierra. Vemos cómo el apóstol Pablo, él iba a predicar y obviamente, pues para moverse de una ciudad a otra se necesitaban recursos materiales. Pero también él utilizaba sus mismos dones, él trabajaba con sus manos, dice la palabra que él fabricaba tiendas para poderse mantener en muchas ocasiones. Es decir, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado habilidades y estas habilidades son para poder obviamente ejercer esa función que Él ha establecido para nuestra vida. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 4, 10 y 11. Voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Así que si tú creías que tú no habías recibido una capacidad especial, aquí te está diciendo, Dios te ha Amén. dado una capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Sí, sorpresa, no es para ti, es para el servicio a los demás, comenzando con tu cónyuge que tienes al lado. Y obviamente dice, si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Amén. Entonces, todo lo que Dios nos ha dado, dones, talentos, bienes, materiales, físicos, pero también naturales, espirituales, sobrenaturales, obviamente todo ello es para que nosotros podamos expandir el reino de Dios. Esa es la cultura que Dios quiere establecer en esta tierra. Su reino es para ello. Imagínate que nosotros estamos aquí y no alcanzamos a desarrollar esa cultura que está establecida en el reino, no vamos a poder acceder. No vamos a poder acceder a un reino. Si tú vas, por ejemplo, a otro país y tú, por ejemplo, aquí eres un cafre y te metes por todos lados y chilangueas y andas por todos lados ahí metiéndote, dicen los de Brasil, de Río de Janeiro, cariocando, ¿no? Y aquí chilangueando. Imagínate que tú así manejas y de repente te vas a un país que obviamente está muy avanzado y muy regulado en las reglas de tránsito. ¿Qué va a pasar si te ven manejando así? Pues no solamente te van a multar, probablemente te van a quitar la licencia, te van a prohibir manejar y además te van a meter a la cárcel porque estás poniendo en riesgo la vida de otras personas. En este caso, pues nosotros no podríamos acceder al reino de Dios si nosotros no desarrollamos esa cultura del reino aquí en esta tierra para que poco a poco vayamos aprendiéndola y el día que podamos estar en la presencia del Padre, pues podamos hacerlo de la manera que Él ha establecido para nuestra vida. Y ahí la importancia de por qué debemos de ir avanzando en cada uno de estos puntos. Hablamos de 5 puntos, hay muchísimos más obviamente que establecen cuál es el tipo de cultura que Dios quiere que establezcamos en nuestra vida matrimonial, pero queremos comenzar con estos 5 y justamente el día de jueves
vamos a estar, pues obviamente, poniendo en práctica en nuestro taller estas diferentes puntos en cualquiera de estas 5 áreas. ¿Qué es lo que vamos a hacer el jueves, Juanita? Bueno, nosotros te queremos animar. La verdad es de que estos talleres se han puesto bien bonitos, muy dinámicos y prácticos. Vienen matrimonios y estamos juntos. Te animamos a que, bueno, para finalizar este tema, pues a lo largo de esta semana, antes del jueves, pues tú te prepares, ¿verdad? Invites a tu amado, a tu amada y vayan juntos a caminar, no sé, siéntense juntos en un parque y hablen sobre, encuentren y identifiquen ciertos elementos que se alinean a la palabra de su matrimonio y también identifiquen los que no se alinean conforme a la palabra. Estos elementos, pues bueno, les va a decir, ¿no? Si están marchando en esa línea de la cultura del reino o, pues bueno, pueden transformar los elementos que no estén marchando conforme a la cultura del reino, pues transformarlos, ¿verdad? Pónganse de acuerdo, platíquenlo y transfórmenlos, ¿no? Para que ustedes estén seguros de que la cultura del reino pues esté dentro de su matrimonio. Ahora, la pregunta es cómo los transformamos, ¿verdad? Pues Ujú. obviamente ese es el objetivo del taller del día jueves. Te invitamos a que te unas al taller vía Zoom. Aquí te vamos a dejar abajo los datos de contacto de ese número de Zoom al que puedes conectarte. Y vamos a establecer algunas acciones prácticas. Lo único que te vamos a pedir es, como dice Juanita, conversa con tu cónyuge, platiquen y evalúen. En estas 5 áreas que hablamos, evalúa cómo es que estás avanzando, ya sea en la unidad, ya sea en el amor, ya sea en la sujeción a la palabra, ya sea en los roles o finalmente en la administración de los bienes. Evalúa y lo que te vamos a pedir es que identifiques 1 o 2 áreas que ustedes consideren que están muy fuertes y que le dan gracias a Dios por ello, y también 1 o 2 áreas en las que ustedes decidan trabajar. Tráiganlas al taller porque vamos a compartir unos con otros, como hemos estado haciendo, algunas ideas prácticas. Vamos a tener en esta ocasión un matrimonio que nos va a ayudar con el taller y también vamos a tener una manualidad que nos van a preparar otros amigos que se van a conectar con nosotros también. Algo que nos pueda ayudar a conectar con esto que estamos diciendo aquí. Va a ser muy sencillo, no te preocupes si lo tuyo no es las manualidades, no te preocupes, no Aquí vas a sufrir, aprenderás. aquí vas a aprender y no vas a sufrir. Claro. Y la dinámica va a ser específicamente para poder aprender a aplicar estos principios a nuestro matrimonio y que podamos avanzar. Y el objetivo nuevamente es que cuando terminemos nuestra vida en esta tierra podamos llegar a la presencia de Dios y Él pueda decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa sería, yo creo que la palabra más maravillosa que podemos recibir de parte de Dios en nuestra vida. Y ese es el objetivo. Entonces, pues, te invitamos el día jueves a que te unas y Claro pues que te sí. esperamos. Sí, amados, les esperamos y bueno, les amamos hasta la próxima. Y también se nos olvidaba, oremos juntos y demos gracias a Dios por lo que Él ya ha hecho en nuestros matrimonios. Ya Él ha establecido la cultura del reino, nosotros solamente tenemos que seguirla. Y bueno, también si tú te sientes solo como matrimonio, ven, únete, invita a otros amigos, y igual, si no te sientes solo, pues bienvenido también, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a orar para agradecer. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú ya estableciste todo, Señor, nosotros solamente tenemos que seguirte. Colocamos cada uno de los puntos, Señor, y que ellos puedan en la semana ponerse de acuerdo, llevar todo esto a cabo, Señor, para que el jueves nos podamos encontrar, Señor, y fructifiquemos como matrimonio. Gracias te damos por esta bella oportunidad, por estar juntos y gozarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues les esperamos el día jueves. Dios les bendice. Hasta la próxima, amados. Dios les bendice.